Muy bien, ahí vemos mi pantalla, por favor. Sí, 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 ingeniera. está bien. Ok. Entonces, hoy vamos a cubrir 4 áreas de conocimiento que tienen que ver con la gestión de proyectos, que son la gestión de la calidad, la gestión de los recursos, la gestión de las comunicaciones y la gestión de adquisiciones. Bien, con respecto al área de gestión de la calidad, al área de conocimiento de gestión de la calidad, bien, es importante que tengamos en cuenta que en esta área de conocimientos pues, vamos a incluir todos los procesos para incorporar la política de calidad de la empresa o de la organización en la que estamos trabajando. Toda la política de calidad en cuanto a planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y del producto. Esta área de conocimiento se divide o digamos que se divide en 3 procesos o 3 grandes procesos para poder lograr la gestión de la calidad. Una es la planificación de la gestión de la calidad, cuyo objetivo es identificar cuáles son los requisitos y los estándares de calidad para el proyecto y los entregables. Aquí es importante documentar cómo se va a demostrar que se ha cumplido con los requisitos de calidad, ¿no? La otra gran área es el área de gestionar la calidad. En este proceso se convierte el plan de gestión que se obtuvo aquí en la primera etapa en actividades que se ejecutan para incorporar al proyecto las políticas de calidad. Y la siguiente área es el proceso para controlar la calidad, que me permite monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de la calidad, con el fin de evaluar el desempeño y obviamente como el objetivo de gestión de la calidad más importante es que las salidas que nosotros vamos a obtener satisfagan las necesidades del cliente, ¿de acuerdo? Bien, cuando nosotros estamos hablando del proceso de gestión de la calidad, debemos tener en cuenta que al planificar la gestión de la calidad nos estamos enfocando en la calidad que el trabajo debe tener. Y estas políticas se convierten en los requisitos que se van a utilizar luego en el proceso de gestión de los procesos de calidad. Entonces, aquí se van a utilizar instrumentos de prueba y evaluación durante todo el proceso de ejecución y al final, después en el proceso de control de la calidad, comparamos lo que nosotros obtuvimos con los requisitos y verificamos de esa manera que se cumplieron los requisitos de calidad. Perdón. Bien, aquí nosotros entonces podemos ver cómo interactuamos en los procesos de gestión de la calidad. Digamos que nosotros en el proceso de planificación vamos a obtener el plan de gestión de la calidad que incluye métricas de calidad y esta entrada se constituye, como decíamos, en los entregables que vamos a trabajar para gestionar la calidad. Entonces, una vez que nosotros definimos los requisitos y cómo se van a medir la calidad, entonces durante el proceso de gestionar la calidad, pues nosotros verificamos que efectivamente se cumpla con los requisitos. Ahora, estos informes de calidad van a otros procesos del proyecto, no solamente cubre esta área de conocimiento, ¿no? Porque eso puede afectar, cuando usted informa los resultados de calidad, puede afectar otros procesos, como por ejemplo, que se tenga que adquirir nuevos recursos o que se tenga que modificar los procesos de comunicación. Todas esas áreas también son afectadas por el resultado de este proceso de calidad.
Bien, ¿estamos ahí? Decíamos entonces que, Sí, Roger. gracias, perdón, decíamos entonces que cuáles son lo más, o digamos que lo más importante del proceso de gestión de la calidad. Uno, la satisfacción del cliente. Entonces nosotros aquí debemos comprender, evaluar, definir qué es lo que necesita el cliente, cuáles son sus expectativas. Y también aquí se tiene en cuenta el proceso de mejoramiento continuo. Yo no sé si ustedes han escuchado el ciclo de Deming, que habla de que hay que planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, dentro de ese ciclo, los procesos de control de calidad lo que hacen es buscar mejorar y satisfacer los requerimientos del cliente, ¿no? Entonces, una herramienta en la parte de gestión de la calidad son este tipo de ciclos que nos permiten evaluar. Ahí hay herramientas como Six Sigma o Lean Six Sigma que pueden también ayudar que tienen incluido el proceso de evaluación de la calidad. Otra cosa que es muy importante en este proceso es la responsabilidad de la dirección. Entonces, si bien es cierto, el éxito de un proyecto es la participación de todos los miembros, realmente pues quien lidera el proyecto es la persona que debe proporcionar todas las recursos adecuados con las capacidades apropiadas para que la calidad sea excelente, ¿no? Em, si nosotros evaluamos, por ejemplo, hay uno podría hablar de diferentes niveles de gestión de la calidad. Un primer nivel eh, realmente es el nivel más caro, que es dejar que el cliente encuentre los defectos, pero esto tiene un precio muy alto. Uno puede ser, por ejemplo, problemas de garantía, otro es el retiro de productos, pérdida de reputación de nuestro trabajo y adicionalmente costos de reproceso, ¿no? Tener que volver a hacer las cosas. Un segundo nivel es que dentro del proyecto, el desarrollo del proyecto, yo detecte y corrija los defectos antes de que los entregables se envíen al cliente. Y eso sí es parte de nuestro proceso de control de calidad. Em, pero este proceso va a tener costos relacionados principalmente con que nosotros vamos a tener que evaluar a llegar al final y al final entonces de pronto detectar los errores y ahí empezar a corregirlos. El costo puede ser alto, ¿no? Un tercer nivel es que yo pueda asegurar la calidad examinando, examinando y corrigiendo el proceso como parte de las actividades diarias del proyecto. Y un cuarto nivel es incorporar los procesos de calidad tanto en la planificación como el diseño del proyecto y del producto. Y el quinto y el mejor nivel sería que nosotros podamos tener una cultura de calidad en toda la organización, es decir, que nosotros estamos tan comprometidos con la calidad que hace parte de nuestro ADN. Entonces, en la medida que usted, digamos que tiene mejor en este nivel de procesos de calidad, pues bueno, los resultados van a ser mejores y los costos también, ¿no? Porque si nosotros vemos los costos de no incluir procesos de calidad, pueden ser muy altos, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? En cuanto a los niveles, a las metodologías ágiles, porque nosotros podríamos decir, bueno, hay proyectos como por ejemplo los proyectos de desarrollo de software, que de pronto seguir todo este proceso de planificar, controlar y monitorear la calidad, pues son como implícitos, ¿no? Entonces,
los entornos ágiles, como por ejemplo los métodos de desarrollo, pues se incluyen, yo creo que ustedes han visto que se incluyen pasos frecuentes de calidad y revisión. Y estos se incorporan a lo largo de todo el proyecto, en lugar de dejarlo al final, porque como habíamos hablado, mire, el costo de dejar al final la revisión pues es alto. Ahora, encontrar los problemas de calidad, como le decía, debe ser parte del proceso, ¿no? Debe incorporarse dentro de los procesos. Ahora, adicionalmente, nosotros cada que trabajamos con control de calidad, nosotros debemos incluir algunas características. Por ejemplo, hay políticas en la empresa, hay estándares que se deben cumplir y debemos también incluir el involucramiento de los interesados, ¿no? Eso también va a asegurar el resultado de la calidad. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, bastante claro. Bien, Y esto hablábamos entonces de los entornos ágiles y adaptativos, que realmente lo que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces, a lo largo del proyecto, nosotros debemos incorporar pasos frecuentes de calidad y revisión. Hay algunos, digamos, aspectos como retrospectivas recurrentes que hacen control de la calidad, buscan la causa de los incidentes, sugieren nuevos enfoques para mejorar la calidad, pero hace parte de ese proceso, ¿no? Están incorporados a lo largo del proyecto. Bien, decíamos entonces que hay tres procesos para la gestión de la calidad. Uno es planificar la gestión de la calidad. Este es el primer proceso y como ustedes ven tiene que ver con la planificación. Entonces, la planificación se debe llevar a cabo para la planificación de la calidad, ¿no? Se debe llevar a cabo paralelamente con todos los procesos de planificación. ¿Con esto qué quiero decir? Que esto hace parte de todo el proceso de planificación del proyecto. No es un proceso independiente o aparte. Bien, hay algunos entradas a este proceso de planificación, es decir, lo que nosotros requerimos de pronto para poder lograr la planificación. Uno es el acta de constitución del proyecto, que ustedes ya la han trabajado. Resulta que el acta de constitución del proyecto tiene una descripción de las características que se requieren del producto. Entonces, por eso es que es un insumo importante, porque cuando usted sabe cuáles son los requisitos del proyecto o del producto, pues entonces usted también puede definir los criterios que van a evaluar la calidad. Entonces, constituye un importante insumo. Bien, otro insumo importante es el plan para la dirección del proyecto. Entonces, aquí, recuerde que usted cuando está evaluando, o sea, cuando estamos aquí, usted debe ponerse de pronto en el papel de director del proyecto. Entonces, usted como director del proyecto, ¿qué necesita para poder hacer el plan de gestión de la calidad? Entonces, por un lado, necesitamos la gestión de los requisitos, que debimos haber hablado de ella en esa gestión, en ese momento. La próxima semana vamos a hablar de la gestión de los riesgos, entonces también lo vamos a necesitar, porque cuando yo defino los riesgos, pues también tengo que saber cómo voy a poder responder con eso, frente a esos riesgos para asegurar la calidad, ¿no? También necesito el plan de involucramiento de los interesados. También lo vamos a ver en el siguiente tema. Y necesitamos lo que tiene que ver con la parte de la línea base que se refiere a la planificación de tiempos, ¿no? Entonces eso también asegura la calidad. Nosotros no podemos hablar de calidad si no entregamos nuestros productos en los tiempos establecidos. Eso hace parte de la satisfacción del cliente. ¿Estamos hasta ahí? Está Bien, claro, Inge. ok.
Como documentos de proyecto, pues entonces vamos a necesitar el requisito, el registro de los requisitos, el registro de riesgos, el registro de interesados. Bien, cuando nosotros hablamos de calidad, es muy importante incluir los factores ambientales de la empresa. ¿A qué se refiere? Aquellas políticas internas que van a afectar este proceso. Entonces, por ejemplo, las regulaciones de las agencias gubernamentales. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un software que vamos a hacer para una entidad de educación, bueno, entonces si es de educación media, pues obviamente me voy a basar en las regulaciones del Ministerio de Educación. Pero si es digamos, software para una institución de educación superior, entonces tengo que ver la reglamentación del CES, tengo que ver la reglamentación del CASES, las reglamentaciones de la CENESID. Y ustedes vieron, por ejemplo, al finalizar el año anterior, nosotros tuvimos una evaluación. ¿Y qué se evalúa ahí? Pues precisamente cómo se han incluido todos estos procesos de gestión de la calidad en lo que nosotros hacemos. Básicamente, por eso es que ese tipo de insumos son importantes en el momento de definir la planificación de la gestión de la calidad. Otro factor importante son la estructura organizacional, las condiciones del mercado. Mire, por ejemplo, lo que nosotros estamos hablando en este momento, lo que estamos pasando en este momento puede constituirse un factor a tener en cuenta en lo que nosotros vamos a evaluar como calidad. Bien, ¿estamos ahí? Bien, para poder nosotros entonces planificar la calidad, hacemos uso de algunas herramientas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es bueno incluir dentro de nuestro equipo un experto que sepa de procesos de aseguramiento de la calidad, de control de calidad, cómo se mide la calidad, cómo se mejora, cómo se hacen los sistemas de calidad. También usamos técnicas de recopilación de datos, entonces podemos usar estudios comparativos, podemos usar una lluvia de ideas, podemos usar entrevistas donde nosotros definimos las necesidades, expectativas de la calidad del producto. Todo esto entonces me permite hacer un levantamiento de la información de cómo voy a planificar la gestión de la calidad. También hay técnicas de análisis de datos como análisis costo-beneficio. Ahí uno a veces quisiera incluir llegar al último nivel de calidad, como hablábamos de que implantar una cultura de calidad, pero eso tiene un costo. Entonces, se hacen análisis costo-beneficio dependiendo de lo que de las necesidades de satisfacción del cliente y lo que nosotros eh, podemos ofrecer para poder determinar hasta dónde nosotros vamos a llegar con el nivel de calidad y pues del beneficio esperado. Hay herramientas también que me permiten evaluar el costo de la calidad, ¿sí? También tenemos dentro de las herramientas para este proceso hay herramientas de toma de decisiones, entonces en este proceso nosotros analizamos los requerimientos, hacemos una matriz de priorización, ¿cierto? Y podemos identificar las alternativas que tenemos para ofrecer las políticas de calidad. Bien, como herramienta para representar datos, pues una herramienta útil es los diagramas de flujo. Aquí nosotros podemos entender cuáles son los procesos, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Y de acuerdo a eso es más fácil de pronto estimar el costo de la calidad de un proceso. Otra herramienta para representar datos son los modelos lógicos de datos, que en eso nosotros, por ejemplo, ya hemos trabajado. También tenemos diagramas matriciales, eso también nos ayuda a definir la calidad.
Y bien, eso como parte del proceso y como salida, entonces, ¿qué esperamos de este proceso? Bueno, la principal salida es el plan de gestión de la calidad. Em, y cuando hablamos del plan de gestión de la calidad, entonces deberíamos incluir esto, y esto es parte digamos que una de las cosas más importantes de este proceso. Uno es qué estándares de calidad vamos a utilizar para el proyecto, cuáles son los objetivos de calidad del proyecto, o sea, qué se espera, ¿cierto? Cuáles son los roles y responsabilidades en cuanto a calidad, porque hay que pensar que hay una persona que aprueba, pero hay otra persona que de pronto realiza las pruebas, ¿no? Entonces, definir roles y responsabilidades, cuáles van a ser los entregables, qué actividades de control se van a realizar, qué herramientas de calidad se van a utilizar, cuáles son los principales procedimientos que vamos a trabajar con respecto al plan de gestión de la calidad, ¿de acuerdo? En cuanto a las métricas de calidad, bueno, una métrica de calidad me permite especificar el atributo o las características, digamos, de lo que yo quiero en mi producto. Y, y la idea de las métricas de calidad es verificar cómo se van a cumplir o cómo voy a llegar yo a poder obtener esos atributos en mi producto. Eh, Generalmente estas métricas de calidad incluye, por ejemplo, el porcentaje de tareas cumplidas a tiempo, la tasa de errores o de fallas, número de defectos, qué tiempo de inactividad, o sea, no se trabajó, errores encontrados por líneas de código para los procesos de software. Otra métrica de calidad es que usted, por ejemplo, haga una encuesta y determine cuál es la satisfacción de los clientes, el porcentaje de requisitos que se cumplieron por parte de que se cumplieron en el plan de pruebas, ¿no? Bien, esa es otra de las salidas del proceso de planificación de la calidad. Y la otra salida es que posiblemente cuando usted esté trabajando en la planificación de la gestión de la calidad haya alguna actualización al plan de la dirección del proyecto. O sea, hay un plan general, pero en algún momento este plan, debido al proceso de planificación de la calidad, puede modificarse, ya sea porque se incluyeron riesgos o ya sea porque nos dimos cuenta de que el proceso de calidad debe incluir algún aspecto adicional. Y otros documentos que se pueden actualizar son los requisitos, porque si vamos a incluir de pronto riesgos, pues de pronto se van a modificar los requisitos, y el registro de interesados también. Bien. Esto es en lo que se refiere a la planificación de la gestión de la calidad. Una vez que ya tenemos el plan, entonces pasamos al proceso de gestionar la calidad. ¿Qué es eso de gestionar la calidad? Es el proceso de tomar el plan que acabamos de hacer de gestión de la calidad y lo traducimos en actividades ejecutables de calidad que se van a incorporar en el proyecto. Ok, entonces visto de esa manera, igual nuestro proceso de gestión de la calidad tiene unas entradas, como usted puede apreciar ahí en la imagen que está. Una es el plan de dirección para el proyecto que dijimos, mire, hablamos anteriormente que podía haberse actualizado debido a la planificación. Otra entrada para este proceso son los documentos del proyecto, como el registro de las lecciones aprendidas, que es como un histórico de las novedades, las mediciones de control de calidad, las métricas que definimos y el informe de riesgos. Mire que eso salió del proceso anterior y ahora se constituye como un ingreso para este proceso. Bien, en este proceso, pues lo que nosotros queremos es
asegurar la calidad. Entonces vamos a seguir y cumplir con los estándares para que el producto final satisfaga con las necesidades y expectativas del cliente. Gestionar entonces la calidad va a incluir todas las actividades que me permitan asegurar esta calidad. Digamos que nosotros necesitamos entonces diseñar un producto óptimo que va a aplicar las guías definidas en el plan de requisitos y con la calidad que se había definido en el plan. La idea también es que se establezca una confianza acerca del producto que va a ser entregado y que confirmar que se utilicen todos los procesos de calidad y que su uso cumpla con los objetivos de calidad del proyecto. Bien, eso en cuanto entonces al proceso de gestión de la calidad. Ahora, ¿qué herramientas se utilizan aquí? Así como habíamos dicho, cada proceso tiene unas características especiales que de pronto me permiten utilizar diferentes herramientas. Ingeniera, disculpe una preguntita, por favor. ¿Podría explicar nuevamente lo de los documentos del proyecto? Ya, en este proceso de gestionar la calidad, porque bueno, el proyecto tiene muchos documentos, pero justo para este proceso hay algunos documentos que me sirven para poder gestionar la calidad. Uno es el documento que acabamos de hablar de las métricas de calidad. Entonces, usted define, por ejemplo, en ese documento que cómo va a medir la calidad de esta manera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si usted dice, ok, vamos a hacer un software, entonces vamos a medir las líneas, los errores, por ejemplo, encontrados por líneas de código. ¿Qué porcentaje de requisitos se cumple? Todo eso es un documento del proyecto. Otro documento de proyecto que se utiliza para poder gestionar la calidad son los riesgos. ¿Qué riesgos se van a tener en cuenta durante la gestión de la calidad? Eh, otro, otro documento que nosotros vamos a trabajar, pues es el plan que acabamos de hacer de gestión de la calidad. Eso también es un documento del proyecto. Eso con respecto a este proceso, ¿no? No sé si esa es la pregunta que usted me hizo. Sí, sí, esa misma es, ingeniera. Muchas gracias. Ya. Decíamos entonces que hay técnicas también para la gestión de la calidad. Tenemos entonces dentro de las técnicas recopilación de datos. Eh, Usted puede hacer como técnica de recopilación de datos una lista de verificación. Técnicas de análisis de datos, entonces ahí usted tiene análisis de alternativas. Esta técnica se utiliza para ver qué opciones tenemos. Análisis de documentos, entonces lo que hacemos es analizar los diferentes documentos producidos como parte de la salida de los procesos y en este caso informes de calidad, informes de prueba, informes de desempeño. Esos son documentos que usted puede utilizar como análisis de datos para definir la calidad. También otra herramienta de análisis de datos es la herramienta de análisis de procesos que me permite identificar oportunidades para realizar mejoras en los procesos. Análisis de hay herramientas, por ejemplo, como el diagrama de espina de pescado, la que me permite analizar causas y efectos. Esta también es una herramienta que me permite definir, digamos, gestionar la calidad. Y una herramienta que es importante de pronto tener en cuenta aquí es las auditorías. Entonces, las auditorías son procesos que me permiten identificar todas las buenas, bueno, todos los procesos realizados, tanto las buenas
prácticas como las que no están bien, ¿no? También ofrece gestión proactiva y positiva para mejorar el desempeño y la implementación de procesos de calidad, y me permite también identificar cuáles podrían ser los defectos, ¿no? Los errores. Esa es también otra herramienta para controlar la calidad. Bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. Inge, buenos días. Buenos días. Usted mencionó, los documentos que usted mencionó, eso nos ayuda a encontrar más rápido un error tanto en una auditoría interna como externa. Eh, bueno, aquí no estamos hablando específicamente del proceso de auditoría, sino que la auditoría, los procesos de auditoría son los que aportan a los procesos de gestión de la calidad. O sea, lo que quiero identificar es que no es que digamos que el proceso de auditoría, mm, debido al proceso de auditoría, pues yo voy a obtener simplemente un insumo para mejorar la calidad. La idea de las auditorías es que sean procesos, ¿cierto?, que me permitan determinar actividades que cumplan con las políticas y los procesos y los procedimientos del proyecto. Una auditoría de calidad, por lo general, se lleva a cabo generalmente por un equipo externo, ¿no? Pero también nosotros podemos tener auditorías internas que nosotros hagamos, y la idea de una auditoría de calidad, estamos hablando de calidad, es identificar todo esto que hablábamos, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo para poder determinar estos procesos. Ahora, sí hay procesos de auditoría a nivel general, ¿no? Obviamente cuando nosotros hacemos esos procesos de auditoría, sí van a evaluarse, por ejemplo, todos estos planes de calidad que nosotros hemos hecho, todo el proceso para gestionar la calidad, toda la salida como tal, como el monitoreo de la calidad. Sí va a afectar. Pero la auditoría que yo estaba mencionando ahorita es auditoría de calidad, ¿no? De nuestro proyecto. No sé si contesté la pregunta realmente. Sí, sí, Inge, estaba hablando de auditoría de calidad, porque Auditoría en de muchos calidad. procesos, perdón, porque en muchos procesos se evalúa la calidad que tiene, por decir, el rendimiento de un software. Y ahí me Claro, enfocaba más a eso. Ajá. claro. Realmente sí, de la idea de estos, básicamente lo que estamos hablando de la calidad, eh, es eso que usted acaba de mencionar. Por ejemplo, que si el software cumple con los requisitos, pero eso es como parte de este proceso. A lo que yo voy es que la política o la cultura, digamos, de calidad se debe incluir dentro del proyecto como parte de él, más no porque me van a hacer una auditoría. ¿Sí me explico? La auditoría es la herramienta, básicamente, Pero para Inge, una preguntita, perdón. En hablar de auditoría, ¿qué hablamos de más previsor? ¿Sería una auditoría interna o una auditoría externa? pues de los dos podemos decir, una auditoría interna se puede realizar como parte de la cultura, ¿cierto? A través de a lo largo del proyecto. Pero también hay auditorías externas, ¿sí? Generalmente, sí, uno, cuando habla de auditorías, uno siempre piensa que es una auditoría, o no, bueno, no siempre, pero puede ser auditoría externa. Ahora, ambas, ambos tipos de auditoría pues deben aportar a la gestión de la calidad. Pero como le digo, la idea de la auditoría, más aquí, no es como un control al final del producto, sino durante el proceso.
Es que Inge, o sea, lo que pasa es que tengo ahí una pequeña duda. Ajá, Eh, Supongamos que la auditoría sea, nosotros estamos haciendo un sistema para la universidad ya, ya. y la auditoría sea por parte de la universidad mismo, es previsora para Claro, controlar la es calidad. interna. Pero Ujú. qué pasa si la auditoría viene, por ejemplo, de parte del CENESID, por ejemplo? Ajá. Bueno, mire, ahí hay diferentes situaciones. Por ejemplo, el CENESID o el CES nos hacen a nosotros procesos de evaluación. Em, ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cierto? Un informe que dice la universidad. Bueno, hay que hacer alguna aclaración. Cuando nos hicieron la evaluación, por ejemplo, antes de hacer la evaluación, a nosotros nos dan unos indicadores y, y nosotros hacemos un proceso de autoevaluación antes de empezar el proceso de evaluación. El proceso de autoevaluación se evalúan todos esos indicadores que van a tenerse en cuenta durante el proceso de evaluación y nosotros analizamos, la institución analiza si cumple, no cumple, qué nos falta para cumplir. Y eh, el resultado de eso se traduce en planes de mejoramiento, ¿sí? Puede ser que nosotros digamos, sí, cumplimos en un 100% el indicador, perfecto, pero hay un indicador que nos hace falta, entonces ahí viene el plan de mejoramiento y hace parte de la evaluación. Ahora, el resultado de esa evaluación, como usted lo dijo, externa, termina en una acreditación o una acreditación con condición. Lo que ustedes de pronto en algún momento vieron que estaba acreditada y había una categoría. Entonces, el resultado de su evaluación hace que la universidad esté en categoría A, B, C. Eso era en la evaluación anterior. Es el resultado, ¿no? Em, pero también, como le decía, al hacer los procesos de evaluación, también vienen los planes de mejoramiento. Entonces, depende también cómo se presenten los planes de mejoramiento, eso van a implicar en una mejor o en una mejor evaluación, ¿sí? Em, y sí, obviamente, mire que lo que usted acaba de decir es muy cierto. Este proceso de evaluación se llama de aseguramiento de la calidad y es básicamente con miras a mejorar los procesos, ¿sí? Identificar dónde están las dificultades para mejorar los procesos. Y estamos totalmente de acuerdo en que esos procesos de evaluación externa hacen que las empresas o sea, mejoren sus procesos, mejoren sus controles, mejoren sus resultados en forma general. Y sí, obviamente es muy diferente una evaluación a una autoevaluación porque a veces uno se autoengaña, ¿no? Que una evaluación externa, porque la evaluación externa es más objetiva, sí, es más objetiva. Entonces, sin embargo, la auditoría interna bien hecha es una herramienta muy valiosa para nosotros poder eh, gestionar la calidad. Bien, no sé si contesté su pregunta. Perfecto, ingeniera, muy acertada su respuesta. Muchas gracias. Bueno, gracias también. Bien, vamos entonces ahora a avanzar al proceso de controlar la calidad. Ya es, digamos, la última fase, digamos, del proceso de gestión de la calidad. En el proceso de control de la calidad, lo que hacemos es medir ya el resultado, medir si cumplimos, qué tan bien cumplimos, o sea, adecuadamente. Eh, Medimos también los resultados, medimos los tiempos, los atributos. Básicamente es el momento de medir y de evaluar, ¿no? Em, en este proceso de control de calidad, nosotros lo que hacemos es registrar los resultados de la ejecución de todos los procesos de calidad, de gestión de la calidad que hicimos. Evaluamos que las salidas del proyecto estén completas, que estén correctas, que satisfagan las expectativas del cliente. Eh,
verificamos que los entregables cumplan con los requisitos especificados por los interesados clave para la aceptación final. Eso es como lo más importante del proceso de control de la calidad. Bien. Nosotros aquí en el proceso de control de calidad medimos la integridad del cumplimiento y el adecuado uso del producto o servicio para que sea aceptado por nuestros usuarios antes de la entrega final, ¿sí? Y bueno, y también eso incluye parte del proceso de la entrega, ¿no? El control de calidad durante todo el proyecto se debe realizar, pero al final, pues nosotros verificamos que se hayan cumplido con los criterios de aceptación del cliente, ¿no? En proyectos ágiles o en metodologías ágiles, las actividades para controlar la calidad deben ser realizadas por todos los miembros del equipo durante todo el ciclo de vida del proyecto. En los proyectos, por ejemplo, basados en modelos de cascada, las actividades de control se realizan en momentos específicos, como hacia el final del proyecto. Pero en ambos casos, lo importante es que todos los miembros que hagan parte del proyecto, pues estén comprometidos con el proceso de calidad. Bien. Como técnica, para poder recuperar información, para poder controlar la calidad, pues tenemos listas de verificación, hojas de verificación, entonces ahí verificamos, hacemos un pequeño checklist de si se cumple, no se cumple, con qué grado de exactitud. Hacemos cuestionarios, podemos hacer encuestas, podemos hacer inspecciones del producto. Podemos también hacer utilizar técnicas de representación de datos como los diagramas de causa de efecto, diagramas de control, histogramas, etcétera. Bueno, todas estas son herramientas que me van a permitir evaluar la calidad. Bien, con esto, pues obviamente la idea al final de este proceso es nosotros tener ya validado, por ejemplo, que con este proceso de control de calidad validado, que se han incluido todos los requisitos, validado el alcance, actualizado el plan de dirección del proyecto. Se deben incluir ahí entonces como resultado el registro, los documentos de prueba y evaluación, los resultados que se van a obtener del producto, del proyecto. Bien, vamos entonces ahora a la siguiente área de conocimiento, que es la gestión de recursos. Este es un área fuerte, digamos, porque incluye muchos aspectos que debemos tener en cuenta. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta que el director de proyecto, recuerde que usted se debe ubicar aquí como si fuera el director de proyecto, debe ser capaz de formar un equipo de trabajo eficaz, que pueda tener un desarrollo proactivo, con aptitudes, competencias, satisfecho y motivado. Siempre la idea del director de proyecto es que en la medida en que usted tenga un equipo de trabajo bueno, pues el resultado va a ser bueno. Bien, entonces los procesos que se van a tener en cuenta en esta área de trabajo son los que ustedes pueden ver ahí: la planificación de la gestión de los recursos, cómo se van a calcular los recursos, cómo se van a adquirir, desarrollar las competencias del equipo, cómo se va a dirigir el equipo y cómo se va a controlar los recursos. Aquí en este aspecto hay que tener en cuenta que actualmente las tendencias globales nos invitan a pensar en que hay equipos virtuales. Hablamos de que no hay, ahora los proyectos son globales.
Entonces, eso quiere decir que no necesariamente tenemos personas que trabajen en el mismo sitio. Entonces, hacemos uso, por ejemplo, de tecnologías de la comunicación que me va a permitir manejar este tipo de equipos virtuales. Entonces, nos manejamos a través de correos electrónicos, de herramientas de teleconferencia, a través de redes sociales. Adicionalmente, el hecho de tener un equipo virtual me permite incluir expertos que posiblemente no estén en mi misma ubicación geográfica, pero que le van a aportar una característica especial a mi proyecto. También puedo incluir personas que tengan modalidad de teletrabajo. Ustedes han visto que actualmente eso se ha evidenciado en esta época. Y personas con limitaciones de movilidad o discapacidad. Ahora, obviamente, trabajar con equipos virtuales obliga a tener en cuenta algunos, digamos, desafíos. Una es que a veces las personas tienen que luchar con la sensación de que están solas, ¿no? Porque pues efectivamente no hay una interacción directa, ¿no? Puede haber problemas de comunicación, puede haber problemas para hacer el seguimiento de las tareas, porque tenemos diferentes zona horaria, diferentes diferencias culturales, ¿de acuerdo? Bien, eso puede suceder aquí en la parte de la planificación de los recursos. Ahora, dentro de la gestión de recursos, lo primerito, tenemos que planificar la gestión de recursos. Entonces, este aspecto me permite definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y el equipo dependiendo del proyecto que vamos a hacer. Como insumos para la planificación, tenemos igual, ¿no? El acta de constitución del proyecto. Recuerde que esta herramienta me define qué es lo que se pretende obtener del proyecto. Y obviamente, en la medida que yo tengo definido qué es lo que yo necesito, pues obviamente eso va a hacer que yo sepa qué recursos necesito. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Otra entrada es el plan de la dirección del proyecto. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta la gestión de la calidad, o sea, qué tan, muy posiblemente en lo que nosotros trabajamos de gestión de la calidad, eso haga que de pronto yo necesite un experto. Entonces, eso puede afectar entonces el plan de dirección del proyecto. Dentro de los documentos del proyecto que son importantes a tener en cuenta están el cronograma del proyecto, tenemos los requisitos, los riesgos, que no lo vamos a ver, y el registro de interesados. Obviamente, esto determina, me ayuda a determinar el tipo de recursos que yo necesito. Bien, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? Dije una preguntita, de acuerdo al Paintbook, el director del proyecto maneja recursos también. Sí, sobre todo, él es el responsable de sus recursos. O sea, no sé si la pregunta es adquirir los recursos, pero ya vamos para allá. ¿La parte de adquisición o me está hablando la parte de manejo del recurso? Como manejo de recursos. Sí, no, el director del proyecto es el más importante para poder manejar recursos. Usted se va a dar cuenta no solo en la parte de definir qué es lo que necesita, porque aquí estamos definiendo, en la planificación definimos qué es lo que necesitamos, sino también una vez que ya tenemos definido el requisito, él debe determinar, ok, las características de los requisitos de mi proyecto necesitan este tipo de persona y debe tener una comunicación perfecta con el patrocinador para poder influir también en la forma como se van a adquirir los requisitos, los recursos pues para su proyecto. Una vez que tiene su recurso, yo creo que es
una de las talentos o las características más importantes del director de proyecto es mantener a su recurso comunicado, mantener a su recurso motivado y en eso tiene que ver todo lo que es, por ejemplo, cuando ustedes hacen Scrum, que se reúnen, no sé, 15 minutos antes de cada sprint. El director de proyecto debe mantener a su recurso informado, motivado, capacitarlo si es necesario, pero él es como el eje de al menos de este proceso, es muy importante su trabajo, muy importante. Entonces, si nosotros nos ponemos, como yo le decía, póngase como usted, si usted fuera el jefe de proyecto, este es una de las tareas más importantes. Bien, cuando estamos hablando de, no sé, contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, ingeniero. Ya, dentro de los factores de la empresa, aquí debemos tener en cuenta la cultura y la estructura organizacional de la empresa. Cómo está distribuida la empresa. Puede ser que yo tenga sucursales, puede ser que tenga, no sé, mis recursos no estén en el mismo sitio geográfico. Entonces yo tengo que planificar este tipo de situaciones, tenerlo en cuenta en mi planificación. Dentro de los activos de los procesos de la organización, entonces aquí nosotros debemos tener en cuenta las políticas y procedimientos para manejar el recurso humano, seguridad del recurso humano. Por ejemplo, nosotros debemos saber no sé, cómo están sus espacios de trabajo, iluminación, que el recurso humano esté eh, motivado. Entonces, todas esas partes son políticas de la institución que nosotros debemos tener en cuenta. Y inclusive información histórica de proyectos similares. En cuanto a planificación de recursos, herramientas que nosotros podemos utilizar, que también puede ser juicio de expertos, pues aquí es importante de pronto que incluir ahí personas que sepan manejar la parte del talento humano, cómo se gestiona, cómo se negocia, cómo se gestiona el talento humano, eh, cómo se determinan los requisitos de generación de informes para poder cumplir con la parte de gestión del talento humano, estimar plazos de entrega y de tal manera que yo sepa cuántos recursos necesito, porque una vez que yo defino el plan de mi proyecto, pues necesito saber cuántos recursos necesito. Entonces es importante que haya ese conocimiento, ¿no? Bien, también es importante aquí una herramienta que se llama la matriz de responsabilidades. Aquí, por ejemplo, yo les he puesto, a ver, en la matriz de responsabilidades nosotros podemos ver cuáles son las actividades y quiénes van a ser las personas responsables de eso. Entonces, muestra, digamos, la responsabilidad de una persona dentro de un proyecto. Ahora, ahí ese cuadrito que está allí se llama la matriz RACI, que me muestra los responsables del proyecto, cuáles son las personas que yo puedo consultar y cuáles son las personas que pueden informar acerca de un proceso. Esta matriz de responsabilidades pues me permite identificar muy posiblemente los grados de responsabilidad de una persona en el proyecto y definir entonces, digamos que planificar la parte de gestión de recursos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo estimar los recursos de un proyecto? La parte de estimación de recursos es muy importante porque, como decíamos, dependiendo del análisis que yo haga de los requisitos, pues yo voy a poder saber cuántos recursos necesito. Entonces, voy a estimar
vaya a calcular, digamos, la cantidad de recursos, el tipo, si necesito un suministro especial, las características del equipo que yo necesito, etcétera. Entonces, importante eh, para el proceso de gestión de recursos, este proceso de estimación de los mismos. Herramientas para nosotros poder estimar los Aquí una recursos. consultita. ¿Sí? Aquí también entraría, se tomaría en cuenta el recurso humano Es como el factor. recurso humano el más importante, Ah, sí. ya. Aquí realmente en esta área no estamos hablando de recursos mm, de tipo material, pero sí de tipo el recurso humano más importante. Ya. En la siguiente área que trabajemos de adquisiciones, eso está más orientada a la parte de recurso físico o material. Ok. Este está más orientado a la parte de recurso humano. Ujú. Bien, entonces, dentro de las herramientas que nosotros vamos a trabajar, tenemos juicio de expertos, lo que hablábamos, ¿no? Una persona que me ayude a estimar cuánto yo necesito y herramientas para hacer estimaciones. Entonces, hay algunas herramientas que me permiten estimar, hacer estimaciones análogas como comparaciones, estimaciones paramétricas, estimaciones ascendentes y también en esta etapa hay sistemas de información para dirección de proyectos que me permite estimar los recursos. Bueno, no sé si de pronto ustedes han trabajado con Project. ¿Han trabajado de pronto con Project? Sí, es para ir viendo las actividades. Eso, para programar las actividades, ¿cierto? Entonces usted genera un proyecto, define las tareas y define los recursos y luego asigna los recursos a las tareas. Y usted ahí tiene algunas herramientas de análisis. Y entonces usted puede, por ejemplo, analizar si un recurso está sobreestimado, si un recurso está subestimado. Es una buena herramienta que de pronto le puede dar una idea en el momento de planificación de el número de recursos que usted necesita, porque usted ahí define, por ejemplo, Project le brinda la posibilidad de decir, ok, tal recurso lo voy a utilizar durante tantas horas y defino las fechas, la fecha de pronto de duración del proyecto y defino para ese proyecto el costo de, de ese recurso y obviamente Dije, cuando yo, disculpe, perdón. ajá, Usted dijo, habló de horas. O sea, nosotros podemos estimar un recurso por horas también. sí, hay herramientas, como le digo, el Project es uno en el cual usted puede definir unidades de medida para sus recursos. Por ejemplo, vamos a suponer que usted utiliza un recurso como un experto al que le va a pagar, así como le estamos hablando, por horas. Y cada hora vale, no sé, $100. Y usted puede definir ahí perfectamente cuánto le puede costar el uso de un experto. Ujú. Y esa es una herramienta, estamos hablando de que Project, pues es una herramienta que, que bien manejada, pues le va a dar una estimación por lo menos de los costos y del control del proyecto. Es buena. Ujú. De repente, bueno, no traje preparado un ejemplo, pero podríamos hacerlo eso para un siguiente encuentro, hacer un ejemplo con Project y manejarlo un poquito, ¿sí? Sí, sería bueno, ingeniero. Muchas gracias. Sí, yo lo voy a preparar posiblemente para la siguiente clase, entonces yo les preparo un ejercicio para que lo probemos y es bueno, muy bueno. Más o menos, ¿cuánto lleva, ingeniero, hacer un ejercicio de eso? O sea, Ah, porque lo óptimo sería de pronto hacerle desde cero. claro, pues depende de qué tan grande lo hagamos, porque realmente si lo hacemos con poquitas actividades no nos puede llevar mucho tiempo, pero eh, puede ser una hora más o menos que podemos tomarnos haciendo eso. Ujú.
pero lo voy a dejar planteado así para poderlo practicar con ustedes. Es una buena herramienta realmente, al menos en lo que es eh, estimación de recursos y en lo que es definición de actividades y planificación, es una buena herramienta. Ujú. Bien, ¿estamos Yo ahí? sí te agradecería bastante, ingeniera, si nos podría dar una clase de esto. Claro, con mucho gusto. Yo voy a prepararla para que podamos tener entonces una clase de eso. Sí, yo he manejado Project. De pronto hay que, lo más importante, o sea, la parte mecánica de ingresar la actividad, y eso no es lo más importante de Project, aunque es hasta obtener el diagrama de Gantt es bueno, pero lo más importante yo pienso que la potencialidad de Project son los informes que salen como resultados. Ujú. Pero lo vamos a mirar, ¿sí? Muchas gracias, ingeniera. Bien. Bueno, entonces de esta etapa sale la parte de estimación de recursos. La idea es que yo afecte con este proceso el documento de proyecto porque ya entonces ahí voy a incluir actividades que de pronto no había tenido en cuenta. Ahí se va a actualizar también los responsables. Bien, ese tipo de, todo lo que tiene que ver con información relacionada con el recurso lo voy a trabajar en el documento del proyecto, ¿no? Entonces ahí están, voy a incluir todos los requisitos de los recursos, la estructura de los desglose de recursos, o sea, qué recurso está responsable de qué actividad y así. Ya. Muy bien. Vamos entonces al siguiente proceso, que es la parte de adquirir recursos. Vuelvo a repetir, aquí no estamos hablando de proceso de compras todavía. Eso lo vemos en adquisición. Este es adquirir los recursos de la parte de recurso humano, ¿no? Bien, en la parte de adquirir recursos o el proceso de adquirir recursos, nosotros vamos a tomar como insumo el plan de dirección del proyecto porque aquí pues ya quedó registrado cuál es los recursos que yo necesito. Y obviamente pues eso es un insumo importante para esta etapa, ¿no? Un documento de proyecto que voy a necesitar, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, Project que saca el cronograma del proyecto. Eso, dentro del cronograma del proyecto, yo tengo en cuenta los recursos necesarios y el calendario de esos recursos. Y entonces, en esta fase, yo me voy a ocupar de obtener los miembros de equipo necesarios para mi proyecto. La idea es además de seleccionar el recurso, asignarle las respectivas responsabilidades, ¿no? Bien, los recursos necesarios para el proyecto pueden ser internos o podrían ser externos. Generalmente los recursos internos pueden ser asignados ya, o sea, básicamente lo que hace es como direccionarlos, pero ya están asignados. Y hay recursos externos que nosotros podemos solicitar, ¿no? Podemos adquirir. Bien, el director del proyecto debe poder negociar. Aquí es importante las habilidades de negociación para que pueda incluir personas que puedan suministrar lo que necesitan en su proyecto, ¿no? Porque si no logra la adquisición del recurso necesario, podría haberse afectado el cronograma, puede haberse afectado el presupuesto, puede afectarse la calidad, la satisfacción del cliente, los riesgos del proyecto. Entonces, esta etapa es muy importante, es decisiva, ¿no? Ahora, obviamente él debe tener en cuenta pues también la reglamentación de la empresa, ¿no? No puede
pasar por encima de los criterios legales, ni por la reglamentación, ni nada por el estilo, ¿no? Todo dentro de las normas de la empresa, todo dentro de la legalidad. Bueno, obviamente hay factores que afectan al proceso de adquirir recursos, los factores como por ejemplo la estructura organizacional, las condiciones de mercado, la información acerca de los recursos de la organización, la disponibilidad de un recurso, los niveles de competencia. A veces, por ejemplo, hay dos proyectos y empieza la pugna por el recurso que va a ser parte de él, porque pueden tener dos proyectos al mismo tiempo y tener un conflicto de, un conflicto de recursos, ¿no? De uso de recursos. Bien, eso en cuanto a adquirir recursos. Tenemos entonces la otra fase, que es la parte de desarrollar el equipo. Aquí, bueno, entonces como resultado de esta fase es que ya tenemos nuestro equipo formado de acuerdo a los requerimientos de la empresa, de acuerdo a los requerimientos de nuestro proyecto, etc. Y la parte de desarrollar el equipo es la parte de mejorar las competencias. Ya estamos hablando de que los recursos están trabajando ya en el proyecto. Debemos mejorar su interacción entre los miembros del equipo. Debemos asegurar que el ambiente general del trabajo sea agradable para poder lograr un buen desempeño. Obviamente que para poder hacer esto, pues nosotros tenemos que hacer, los directores de proyecto tienen que hacer uso de sus habilidades para poder mantener el equipo motivado, para poder liderar, para poder inspirar a los miembros del equipo, para que ellos puedan lograr un alto desempeño y alcancen los objetivos. Aquí el trabajo en equipo es una herramienta, mejor dicho, es un factor exitoso para el proyecto. El desarrollo de los equipos de proyecto eficaces es una de las responsabilidades más importantes del director de proyecto. Alguien me preguntó eso. Mire, aquí es donde debemos hacer énfasis en eso. Una de las responsabilidades más importantes del director de proyecto es mantener el desarrollo del equipo, o sea, mantener el equipo motivado, mantener el equipo comprometido. Los directores de proyecto deben crear un ambiente de trabajo que facilite que facilite el trabajo y que motive el trabajo realmente, ¿no? Debe proporcionar oportunidades, debe dar la información necesaria, debe apoyar a su equipo, debe reconocer y recompensar el buen desempeño. Debe usar buena comunicación, crear oportunidades de trabajo en el mismo equipo, desarrollar un nivel de confianza entre los miembros del equipo, gestionar los conflictos, porque obviamente vamos a tener problemas, entonces hay que gestionarlos de la manera más constructiva posible. Resolver y colaborar en los problemas. Bien. Ok. Dirigir el equipo. Esta es parte del seguimiento que se hace de la gestión que realiza el recurso humano. También es una tarea esencial del director del proyecto. Aquí en la dirección del equipo debe hacer seguimiento primero al desempeño de los miembros del equipo. Proporcionar retroalimentación y resolver problemas de gestión y problemas de, no sé, conflictos que hayan en el problema en el equipo. Debe gestionar de tal manera los conflictos de una manera constructiva, como decimos, para lograr un alto desempeño.
Una habilidad que tienen los jefes de proyecto es que influya positivamente en los integrantes del proyecto, ¿no? Del equipo. Debe empoderar a los miembros de su equipo para que pueda tomar, digamos, incluyéndolos en el proceso de toma de decisiones. Y de esta manera la idea es que se sienta motivado. También debe negociar de forma que pueda crear confianza y armonía entre los miembros del equipo y sobre todo desarrollar el espíritu del equipo. ¿Cómo se desarrolla el espíritu del equipo? Pues actividades que mejoran las relaciones sociales del equipo. Entonces aquí viene que pueden nosotros en algún momento hacer eventos que promuevan la participación. Como por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? Un paintball. Por ejemplo, un paintball, sí. Muy bien, son actividades que permitan, ¿cierto?, interactuar entre los miembros del equipo, pero resolver de pronto problemas de confianza, actividades que puedan establecer comunicación, etc. Por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos el Día de la Familia Israel, ¿ya? Entonces, hacemos ese tipo de actividades, hacemos juegos, no tanto como un paintball, pero sí hacemos como una especie de gincana y eso nos permite, sí, mejorar eh, nuestras relaciones interpersonales. No sé si de pronto alguien más quiere compartir algún tipo de actividad que se pueda trabajar aquí. En mi empresa ingeniera se está planificando que cada recurso rote por cada uno de los departamentos con la intención de conocer cada uno de los procesos y de que las personas se puedan integrar. Ya, muy bien, esa es una herramienta, yo pienso que esa es una herramienta que además de, de integrar a las personas, permite que conozcan los procesos de la empresa. Y eso le va a permitir en determinada manera comprometerse, porque cuando yo sé, por ejemplo, cómo mi trabajo afecta al de otras personas, pues entonces yo me comprometo, ¿sí? Y mejora la calidad. Qué bueno, buena actividad. ¿Alguien más que quiera compartir alguna actividad así parecida? Nadie más, ¿no le hacen ni una fiestica de integración? En mi empresa, en cambio, hacían reuniones de integración cada cierto tiempo, una o dos veces al mes, en donde, más que todo por lo que se integraban cada vez personal nuevo. Entonces ahí cada uno se hacía una breve presentación, se daba a conocer sus pequeños ¿cómo es? Avances a nivel de estudios y para darse a conocer ante todos los integrantes. Me pareció una buena estrategia para conocerse ante todos los miembros del equipo. Claro, me parece bien, sí, sobre todo porque, como dice usted, cuando uno expone de pronto los planes que tiene para mejorar, pues eso ayuda también como que a la motivación del equipo, ¿no? Muy bien. Ok, bueno, no sé si alguien más quiere participar antes de seguir. Ok. En esta etapa es importante la parte de reconocimiento y recompensas. El proceso de recompensas, de comportamientos deseables, pues hace que las personas se sientan satisfechas y valoradas, ¿no? Y obviamente el trabajo mejora, o sea, el rendimiento mejora. Entonces, es bueno saber qué políticas de recompensas tiene la empresa para poder, en esa medida, pues ofrecerla a los miembros del equipo, ¿no? Generalmente en esta etapa se hacen evaluaciones del desempeño. Entonces, muy seguramente hay instrumentos de evaluación como, bueno, donde nosotros definimos qué
cómo ha sido el rendimiento de un equipo, de un equipo, de una persona en un equipo. Eso va a depender, el instrumento de evaluación va a depender de lo que yo quiero medir. Ahora, las habilidades que yo quiero medir, pues yo las determino, las debí haber determinado en la planificación para ahorita poderlas poner en ejecución. En esta evaluación de desempeño, yo, además de medir las habilidades, también debo poder definir qué de pronto requisitos de capacitación necesita la persona. La idea es que me permita identificar, ¿cierto?, debilidades, entrenamiento que se necesite, de pronto utilizar un coach o un mentor y incluirlo de pronto en el equipo. Bueno, no sé. No sé si de pronto a alguien le han llevado a la empresa un motivador, una charla de un motivador, un tipo de eso, no sé. ¿No? Eso es una buena técnica a veces de incluir este tipo de actividades. Bien, eso les dejo ahí de inquietud. Yo supongo que ustedes con el tiempo van a llegar a ser directores de proyecto, entonces creo que en esa misma línea debemos pensar que es una herramienta que ustedes tienen para mejorar el desempeño de su equipo. Muy bien. Una vez que yo ya, entonces, digamos que asigné los recursos, estoy dirigiendo, ahora tengo que controlarlos, ¿no? Esta etapa asegura que los recursos asignados y adjudicados al proyecto estén disponibles de acuerdo a la planificación. O sea, que no me haga falta, ¿no? Que no me haga falta ni tampoco los desperdicie. Básicamente es eso. Entonces, como entrada, pues tengo el plan del proyecto, tengo el registro de incidentes, tengo la asignación de los recursos, el cronograma del proyecto, la estructura de desglose de los recursos, donde yo sé qué hace cada uno, los datos de desempeño del trabajo y todo esto debe servirme de insumo para poder controlar los recursos. ¿Cuál es el resultado? Pues que yo pueda saber efectivamente cómo y cuándo utilicé el recurso. Entonces, puedo dar un informe de resultados, ¿cierto? Y obviamente esto va a tener una implicación como documento de proyecto en el registro de los supuestos, porque podemos afectar, por ejemplo, la forma como se hicieron los procesos. Y aquí les decía, por ejemplo, que es importante, o les quería indicar que es importante mantener, por ejemplo, sistemas de información de dirección de proyectos que le va a permitir ver el porcentaje de avance, le va a permitir ver cuánto ha costado hasta un momento dado. Ese tipo de información es importante para poder controlar el uso de los recursos. Bien, hasta ahí entonces es el área de gestión de los recursos y vamos a la gestión de las comunicaciones porque ya me está listo. Bien. ¿Hay algo que agregar de pronto antes de empezar con esta área de conocimiento? ¿No? No. Muy bien. Vamos entonces, perdón. Vamos con la gestión de las comunicaciones, ¿sí? Ok. El proceso de gestión de las comunicaciones se refiere a todos los procesos necesarios para asegurar que aquella información que el proyecto necesita, o sea, asegurar que yo pueda contar con toda la necesidad de información del proyecto y aquella información que también los interesados la necesitan. Y hablemos información en ambas vías, es decir,
yo necesito saber, por ejemplo, para poder hacer mi trabajo, necesito cierto requerimiento de información y eso lo debo tener. Pero adicionalmente, una vez que se haya hecho, yo debo devolver el resultado de mi trabajo, por ejemplo, para los patrocinadores. Entonces, por eso les decía que es en ambos sentidos, porque no es solamente lo que yo necesito, sino lo que yo entrego como resultado de mi trabajo. Cómo se va a comunicar, la manera como se va a hacer para poder lograr un intercambio eficaz, ¿no? Bien, hay entonces tres procesos dentro de la gestión de las comunicaciones. Planificar la gestión de las comunicaciones. Entonces aquí nosotros vamos a elaborar un plan para determinar qué actividades de comunicación del proyecto de tal manera que yo pueda suministrar la información necesaria a los interesados. Una segunda proceso es el proceso de gestionar las comunicaciones. Entonces, cómo voy a recopilar la información, cómo se crea, cómo se distribuye, cómo se almacena, cómo se recupera, cómo se gestiona, cómo se pone a disposición la información para que sea oportuna y adecuada, ¿no? Y una última fase son el proceso de monitorear las comunicaciones. Muy bien. Vamos entonces que tengamos en cuenta que en los entornos ágiles y adaptativos estamos sujetos a un montón de ambigüedades. Entonces aquí es inherente al proyecto, ¿cierto? La forma como yo voy a comunicar esos cambios y la frecuencia con la que voy a hacerlo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que en los entornos ágiles la gestión de la comunicación es más rápida, o sea, hay que hacerla de forma más oportuna. Aquí hay que controlar más frecuentemente, hay que planificar también cómo se va a realizar las revisiones periódicas y que se promueva la forma como se van a comunicar esos resultados, ¿no? Eso es parte de los entornos ágiles y adaptativos. Bien, dentro de la planificación de la gestión de las comunicaciones, entonces aquí la idea es elaborar un plan apropiado para identificar las actividades de comunicación del proyecto basado en la necesidad de información de los interesados. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, que la comunicación es un intercambio de información. Puede ser intencionado o puede ser involuntario, pero en últimas es un intercambio de información. Ahora, ¿cómo se intercambia información? Bueno, de diferentes maneras, ¿cierto? Usted puede intercambiar información como ideas, como instrucciones o inclusive como emociones. Entonces, nosotros podemos tener algunos mecanismos para intercambiar información. Por ejemplo, en forma escrita, podemos trabajar. A ver, ¿qué mecanismo, por ejemplo, de forma escrita ustedes conocen? El email. Muy bien, correcto, el email. ¿Qué otro? ¿Algún flyer en algún pasillo, a lo mejor comunicando algo? Muy bien, correcto. El mismo WhatsApp, ingeniero. Ya, muy bien, correcto. Ya, de forma oral, qué mecanismo conocen para intercambiar información de forma oral? Una Puede llamada ser telefónica. Muy una bien. mini reunión. Una mini reunión, correcto, muy bien. Un mecanismo formal, por ejemplo. Una entrevista, ingeniero. Una entrevista, muy bien. Un mecanismo formal. Un mecanismo formal. Puede Una ser reunión. Pero más que la reunión, por ejemplo, hago una reunión, pero ¿cuál es el mecanismo formal para registrar lo que se comunicó en esa reunión? Puede ser que un departamento, por ejemplo, de comunicaciones en una empresa sea el encargado de hacer la comunicación de forma asertiva y sea la única de informar ciertas cuestiones a los trabajadores.
Muy bien, bueno, es cierto, es cierto. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes reciben, por ejemplo, los estudiantes reciben una comunicación, es gestionada a través del Departamento de Comunicaciones. Surge, por ejemplo, de un departamento, pero se comunica a los estudiantes a través del Departamento de Comunicaciones. Y el Departamento de Comunicaciones trata de mantener una imagen corporativa, ¿no? Entonces, colores corporativos, imágenes corporativos, los logos, etcétera. Pero sí es una forma de comunicarnos. De pronto sí es una forma, un mecanismo formal. Y pues, si hacemos referencia a un proyecto, pues, por ejemplo, un mecanismo formal es un acta, ¿cierto? Un mecanismo formal es un informe. ¿Verdad? Bien. Muy bien. Correcto. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, estamos en una reunión, hay un lenguaje no verbal, que son los gestos, por ejemplo, que también transmiten sensaciones, transmiten, por ejemplo, el tono de voz, las expresiones faciales, todo eso eh, es importante. Por ejemplo, ahorita, mire, yo no sé, para mí, por ejemplo, es difícil hablarle a la pantalla. Ya me ha tocado adaptarme a eso, pero para mí es difícil. Entonces, por eso a veces les digo, préndame las cámaras para ver si yo no estoy hablando sola. Por eso es complicado. Pero bueno, es un mecanismo y también uno termina por adaptarse. Bien, entonces todas esas, mire, todo eso que nosotros estamos considerando es que se deben tener en cuenta en el momento de hacer el plan de gestión de comunicaciones, ¿sí? Cuando les decía, por ejemplo, formal, entonces nosotros, ok, vamos a ver cómo son las actas, cómo son los informes. Por ejemplo, nosotros recibimos informes del CENESID y del CES que son oficiales, ¿cierto? Emitimos informes anuales que son también oficiales. De hecho, ustedes pueden ver en la página web de la institución el informe de rendición de cuentas. Esos son informes oficiales, ¿ya? También tenemos informes que no son oficiales, pues que pues son como internos, ¿no? Pero igual nosotros tenemos ese tipo de información. Bien. Vamos entonces aquí es importante antes de avanzar que ustedes tengan en cuenta las 5C de las comunicaciones. ¿Han escuchado las 5C de las comunicaciones? Resulta que cuando usted emite un mensaje, dice que el mensaje debe estar, debe tener en cuenta las 5C de las comunicaciones. ¿Cuáles son las 5C? Primero, correcto, es decir, con gramática y ortografía correctas, ¿sí? Mala ortografía puede generar distorsiones en el mensaje, disminuir la credibilidad, ¿cierto? La otra C es que es conciso, entonces debe ser un mensaje claro, sin suposiciones, sino que dé lugar efectivamente a un comunicado correcto para que no haya oportunidades de malinterpretar los mensajes, ¿no? La otra C es que debe ser claro, que garantice las necesidades y los intereses de la audiencia, ¿sí? De la persona que está. Es decir, debe tener un propósito y expresión dirigidos a las personas que están escuchando o que están leyendo el mensaje, ¿no? La otra C es que debe ser coherente, tener un flujo de ideas lógico, digamos, una estructura, una introducción, un desarrollo, una conclusión, ¿sí? Coherente. Y la otra C es que debe ser controlado. El flujo controlado de palabras puede inclusive incluir gráficos o resúmenes. Bien, entonces cada que nosotros vamos a emitir un mensaje, hay que tener en cuenta las 5C, ¿ya?
Las 5C de las comunicaciones se apoyan en habilidades como escuchar de forma activa, conciencia de las diferencias culturales y personales, identificar y establecer las expectativas de los interesados. Y bien, aquí hay unas habilidades que son importantes. No sé si ustedes han escuchado de técnicas de persuasión, ¿no? Entonces, hay que lograr, por ejemplo, decir las cosas de tal manera que nosotros podamos persuadir a un equipo, a una persona, a una organización, a los interesados del proyecto, ¿no? Que mis palabras también puedan motivar a las personas, proporcionar estímulo, confianza. También habilidades de coaching, ¿no? Para mejorar el desempeño, alcanzar los resultados deseados. Habilidades para negociar y lograr acuerdos, reducir los retrasos en las aprobaciones, en las decisiones. Habilidades para resolver conflictos, para prevenir impactos negativos, ¿no? Todos estos atributos de comunicación eficaces, pues lo que hacen es mejorar, ¿cierto?, los resultados que nosotros pretendemos obtener. Básicamente el desarrollo de un proyecto pues está, como ustedes pueden percibir, está muy influenciado por el tipo de comunicaciones que se realiza hablamos dentro del proyecto y del proyecto hacia los interesados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es importante incluir a los interesados en las revisiones del proyecto. Una estrategia de comunicación eficaz es incluir a estas personas, hacer revisiones periódicas con los interesados para, primero, pues gestionar alguna cambio, alguna actualización que haya que hacer. También es importante incluir a los interesados en las reuniones del proyecto. De pronto, incluir a los interesados le permite, digamos, por un lado, pues identificar cómo va el desarrollo de su proyecto y por otro lado, pues actualizar la gestión de su proyecto, ¿no? Bien, otra es que actualmente la comunicación a través de la computación, o sea, la comunicación virtual, pues se usa mucho, ¿no? Entonces ustedes ven el uso de herramientas que permiten el trabajo colaborativo. Aquí de pronto la comunicación verbal y oral no es tan decisiva, pero sí, por ejemplo, la comunicación escrita. La otra es los mecanismos que se utiliza. Por ejemplo, herramientas como el Google Drive, el OneDrive, que me permiten mantener, por ejemplo, una comunicación cooperativa y en línea, ¿no? Esto facilita la comunicación. Bien, vamos entonces con la parte de cuando nosotros estamos hablando de los entornos adaptativos, decíamos que aquí hay que establecer estrategias de comunicación con mayor frecuencia y rapidez, ¿no? Que motive al acceso a los miembros del equipo de la información, que motive los frecuentes controles, que motive también la publicación de los resultados. Y la idea de esto es que eso, ¿no? Que mantener tanto a los miembros del equipo como a los interesados informados de cómo va la gestión de su equipo, de su proyecto. Bien, estamos hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta, por favor. No, ingeniera, todo está claro, gracias. ¿Ya? Bien, vamos con la gestión de las comunicaciones. Aquí en la gestión de las comunicaciones la idea es garantizar la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo de la información del proyecto para que sea oportuna y adecuada.
La idea aquí con este proceso es que permita el flujo de la información sea eficaz y eficiente en el equipo, entre el equipo y los interesados del equipo. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, Inge. Ya. Ya, denme un segundito. Bueno, entonces, este proceso de gestionar las comunicaciones va más allá de solamente distribuir la información y asegurar que la información esté allí disponible. La idea es que verificar que la información haya sido generada adecuadamente y que haya sido recibida adecuadamente. Entonces, con respecto a qué documentos nosotros necesitamos o cuáles son las entradas de este proceso, pues aquí necesitamos el plan de dirección del proyecto, porque nosotros aquí vamos a decir, ok, cuáles son los recursos y qué información necesita cada uno de los recursos. Aquí obviamente ya se va a incluir el plan de gestión que nosotros lo hicimos en la etapa anterior. Vamos a tener el registro de cambios porque posiblemente necesitamos saber cómo vamos a comunicar los cambios, cómo se van a aprobar, cómo se van a rechazar, cómo yo voy a manejar toda la parte de comunicación de cambios. Lo mismo el registro de incidentes. ¿Cómo voy a informar acerca de los incidentes a los interesados? El informe de calidad, entonces aquí yo debo informar las mejoras a los proyectos o a los productos. Esta información se debe transmitir para poder tomar las acciones correctivas con el fin de lograr las expectativas de calidad del cliente, ¿no? Entonces, mire que si hay un informe de calidad, yo aquí tengo que indicar cómo lo voy a dar a conocer. El informe de riesgos también no lo hemos aún analizado, pero igual aquí también se debería tener en cuenta cómo yo voy a dar a conocer el informe de riesgos. ¿Cómo le informo a los interesados acerca del avance del proyecto? ¿Ya? Aquí también parte de las entradas es el informe de desempeño del trabajo. Los informes de desempeño que ya los hablamos en la parte de gestión de recursos deben ser también informados. O sea, a mí me hacen una evaluación de desempeño, pero también me tienen que informar de la evaluación del desempeño. Eso pues me hace tomar los correctivos del caso, ¿cierto? Me va a generar de pronto que yo sepa qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que tengo que mejorar como talento, ¿no? Humano. Aquí hay que tener en cuenta también los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, ¿no? Entonces, factores ambientales como la cultura organizacional, las políticas de gestión de personal, los canales, qué canales, herramientas, sistemas de comunicación, lo que ustedes mencionaban ahorita, de, por ejemplo, ok, si vamos a poner una información en la página web, quién la va a hacer, cómo la va a hacer, ¿de acuerdo? Las tendencias globales, las regionales, locales, las políticas y procedimientos que se utilizan para la gestión de incidentes, de riesgos, de datos, etcétera. Todo eso se debe tener en cuenta. Adicionalmente, para gestionar las comunicaciones hay algunas herramientas y técnicas, ¿no?
Entonces, en tecnologías de la información y la comunicación, pues entonces yo debo tener en cuenta qué herramientas tengo para la comunicación, entonces qué recursos tengo disponibles, como hablábamos ahorita, ¿no? Entonces, posiblemente yo lo haga a través de el Google Drive, lo haga a través del correo electrónico, etcétera. Todo esto afecta entonces el manejo de gestión de las comunicaciones. Hay una herramienta, no sé si de pronto han escuchado el Slack, también es una herramienta que me permite en un proyecto gestionar canales de comunicación. Entonces yo en lugar de tener, por ejemplo, un correo electrónico donde está todo mezclado, me llegan correos de artefacta, no sé qué, no. Hay herramientas que me permiten gestionar la información, los mails, la comunicación a través de canales. Entonces yo para mi proyecto, por decir algo, establezco el canal de cambios, el canal de este, gestión de la calidad, el canal de pronto de los interesados. Entonces, los mails me llegan agrupados de acuerdo a esos canales que yo establecí. Esa es una herramienta de trabajo colaborativo buena, es buena que de pronto deberíamos explorar. Bien, perdón, dentro de gestión de las comunicaciones, lo que habíamos hablado, ¿no? Los métodos de comunicación. Habilidades de comunicación, entonces aquí competencias de comunicación, técnicas de retroalimentación, lo que hablamos aquí, por ejemplo, de coaching, ¿cierto? Tutorías, técnicas de negociación. Aquí, por ejemplo, una técnica que se utiliza para gestionar las comunicaciones son las presentaciones. Entonces hacemos una reunión y ahí se hace una entrega formal de información o documentación. Ahí se presentan los avances, informes de avances, actualización de la información general acerca del proyecto, de sus objetivos, información específica. Para que las presentaciones sean exitosas, se debe tener en cuenta a qué audiencia va dirigida, cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades y la información que yo voy a dirigir. Entonces, ese tipo de situación hay que establecerlo ahí. En la gestión de las comunicaciones también es importante los sistemas de información para la dirección de proyectos. Entonces, hay herramientas electrónicas para dirección de proyectos, software de gestión de proyectos, software que me permite dar soporte a reuniones y oficinas virtuales, interfaces de red, tableros especializados para proyectos. Gestión de comunicaciones electrónicas, como les hablaba, hay herramientas que me permiten manejar los mails, por ejemplo, y gestión a través de medios sociales, como ustedes hablaban ahorita, entonces los grupos de WhatsApp, por ejemplo, etcétera, y ese tipo de mecanismos que nos pueden servir para gestionar el proyecto. Bien. Aquí hay que tener en cuenta habilidades interpersonales, como nosotros ya habíamos hablado, escuchar de forma activa, la gestión de conflictos, la conciencia cultural, la gestión de reuniones, cómo deben hacer las reuniones, quién debe citar a la reunión, a quién se debe invitar, qué debemos tener en cuenta en el plan de la reunión. Muy bien, ese tipo de situaciones. Y ¿cuáles son el resultado de este proceso? Pues el plan de gestión de comunicaciones ya actualizado, el plan de involucramiento de los interesados también actualizado. También se actualiza en el registro de incidentes. Aquí podemos reflejar cualquier incidente, cómo se va a comunicar, cómo podríamos afectar el cronograma, cómo se va a informar acerca del registro de riesgos, el registro de interesados. Muy bien. Y por último, en el área de comunicaciones tenemos cómo se va a monitorear las comunicaciones. Entonces,
Aquí vamos a asegurar que se satisfagan las necesidades de información del proyecto y sus interesados. ¿De acuerdo? Entonces aquí todo el plan, todo lo que hicimos de plan, debemos verificar que se haya cumplido, ¿no? Como entrada de este proceso, entonces tenemos el plan de dirección del proyecto. Aquí vamos a hacer uso del plan de gestión de los recursos, el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados. Dentro de los documentos de proyecto que vamos a utilizar aquí, entonces el registro de incidentes, el registro de lecciones aprendidas y las comunicaciones del proyecto. ¿Sí? Los informes de desempeño del trabajo y lo que habíamos hablado, ¿no? Los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. Dentro de la parte de monitorear las comunicaciones, nosotros debemos determinar si los objetivos y actividades de comunicación que se planificaron tuvieron el efecto deseado, ¿no? Si realmente eso permitió mantener el apoyo de los interesados a los entregables y los resultados esperados, ¿no? Del proyecto. El impacto de las comunicaciones y sus consecuencias deben evaluarse cuidadosamente para que nosotros podamos entregar el mensaje adecuado. La audiencia debemos verificar que haya recibido la información que nosotros quisimos enviarle y que la haya recibido de la manera correcta, ¿no? Aquí, ¿cuáles son las maneras? Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es encuestas de satisfacción, recopilación de resultados, observaciones de equipo, revisión de los registros de incidentes, evaluación de cambios en la matriz de evaluación de los interesados. Ahora, al monitorear las comunicaciones puede ser que nosotros afectemos la planificación de las comunicaciones. Si nosotros nos damos cuenta que realmente no está llegando la información como debe llegar, entonces algo está fallando. Y obviamente esto implica que debamos o que podamos cambiar la planificación de las comunicaciones. Pero la idea aquí al monitorear las comunicaciones es mejorar la eficacia de las mismas, ¿no? Bien. Ay, yo son las 9 de la mañana. Yo aquí vamos a tener que dejar aquí porque ya no sé si ustedes se tienen que ir. Yo creo que me pasé del tiempo, lo siento. Les voy a dejar nomás ahí la parte de adquisiciones que no la alcanzamos a cubrir. Realmente la parte de adquisiciones pues tiene que ver con los procesos de compra que habíamos hablado de los productos, ¿sí? Se los voy a dejar ahí pendientes, por favor. La próxima semana de pronto hacemos algún refresco rapidito de esta área, ¿de acuerdo? Listo, Inge, gracias, no hay problema. De acuerdo, ingeniera, muchas gracias. Gracias, A Inge. ustedes muchas gracias. Lo siento, Gracias. me pasé del tiempo, disculpen. No. Inge, Sí. una consulta. Hay un deber que está colocado A hasta ver, hoy. verá, hay cosas que, a ver, voy a compartir mi pantalla para explicar algo. Un ratito. A ver, hay dos cosas que deben ser previas a cualquier clase, que es denme un segundito. Ok. A ver, hay unas actividades que son previas, que son
el foro y el cuestionario chiquito. Ese cuestionario y ese foro, lo deben hacer, creo que está hasta el día domingo. O hasta el domingo. Sí, hasta el domingo, La creo. mañana. Ya, correcto. Eso lo tienen que hacer hasta el domingo. Eso no se van a demorar mucho porque ya uno, pues por lo que ya vimos hoy, y dos, porque pues realmente el cuestionario es muy chiquito, y no es nada complicado. Así que es solamente una forma de retroalimentar que usted haya revisado el material, ¿de acuerdo? La tarea, que es la que tienen que hacer en grupo, la que ustedes hacen en grupo, esa es para la siguiente semana. A ver. Este cuestionario es hasta mañana. El foro también es hasta mañana. Y la tarea, eso sí, la vamos a dejar para el paralelo C y D. Este ya le voy a actualizar la fecha. Es hasta la próxima 20, ¿de acuerdo? Entonces vamos a actualizar. Eso es todo. ¿Sí? Inge, algo adicional, disculpe que le moleste. Lo que pasa es que nosotros la clase anterior que tuvimos con usted, Ajá. habíamos quedado en que la tarea de la semana 8 no se le iba a hacer porque habían cosas que todavía no estaban claras. No, yo no dije eso, cuidado, porque yo lo que dije es que les iba a aumentar el tiempo, pilas, pero yo no dije que no lo hicieran. A ver, ¿por qué me preocupa que no la hagan? Porque hay procesos que pronto están enlazados con el proyecto que de pronto es importante. Pero Yo, Inge, lo que pasa es que habíamos quedado en que, o sea, lo que yo me acuerdo porque mismo le dije, es sí, que había yo cosas también que le todavía no dije, estaban claras. sí, pero yo también le dije que yo no la iba a quitar. Yo también dije que No, no la no, iba no a que no le iba a quitar. Lo que pasa es que usted dijo que iba a aclarar algunas cosas de Ah, eso. yo dije que iba a aclarar. No, no creo que ella Claro. dijo eso. O sea, la clase todavía no estaba a terminar. Ah, ya, pero yo creería que ahí sí nos vamos a complicar. Con todo, mire, podemos revisarlo, pero habrá que sacar entonces un tiempo extra porque si no, no vamos a alcanzar. Pero Con, entre semanas, o sea, si es que hay una tutoría entre semanas. O sea, a mí sí me ok, interesa porque estábamos hablando, empezando con lo del Pembuk y sí es un poco complicado para nosotros hablar ya de los participantes y eso. Entonces a mí sí, sí me interesaba bastante saber eso. sí, por eso decía que no la podemos saltar. Es que por eso yo dije no la vamos a quitar, precisamente Sí, se dijo porque que no yo, le iba a saltar, pero dijimos que íbamos todavía a aclarar y todavía no. Cuando vemos, dijimos que íbamos a aclarar. Ah, bueno, no claro, o recuerdo, sea, pero bueno. todavía la clase no estaba todavía dada, terminada. Ah, ya. Tendremos que hacer una tutoría adicional porque si no, o sea, no vamos a alcanzar a cubrir el tema, ¿de acuerdo? Claro, ¿y cuándo Entonces, sería eso, Inge? Disculpe para poder hacer eso y de una vez la tarea ahí con usted mismo. am, tendría que ser entre semana, de pronto el jueves de la próxima semana, ahí podríamos verlo. Ujú. El jueves. Ya, Inge. Sí. Entonces, ¿usted cómo nos avisa? Yo les ¿Cuál aviso sería el canal? por su presidente. ¿Quién es el presidente? A ver, La señorita Cristina me parece que está de ya, presidente. entonces, señorita Cristina está por allí. Sí, Inge. Ya, señorita Cristina, a través suyo, por favor. Listo, Inge. Ahí Bueno, Ya, me muchas avisa. gracias, ingeniero. ya. Ahí ya les Y, actualicé la tarea, pero esta tarea es la que hacen ustedes en conjunto, ¿ya? En grupo. Inge, ¿y eso sube uno por grupo o Sí, todos? sí. Esta tarea sube una por grupo, ¿sí? Ya, Inge, y otra parte, ahorita acabamos de ver hasta el tema de comunicaciones, ¿solo haríamos hasta ahí? Sí, solo hasta ahí, no hay problema. Ujú. Ya, Inge, De gracias. hecho, creo que solo dice hasta ahí. Ah, no, No, sí sí le dice puse adquisición. adquisiciones. Ya, pues entonces digámosle hasta comunicaciones. ¿Ya? Listo. Ya, ya, Inge, muchas gracias. Ok, ya está actualizada la fecha hasta la siguiente semana, pero tienen que hacer el foro y el cuestionario, urgente.
Listo, Inge, muchas gracias. Bueno, Ok, que les Inge. vaya bien. Gracias también. Suerte. Igualmente, hasta A luego. usted, Inge, gracias. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Muchas Inge. gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, gracias.